Muy buenas noches, amada iglesia. Gracias por conectarte. Estamos hoy con uno de los fundamentos, el arrepentimiento de obras muertas. Y creemos que va a ser un tiempo de mucha bendición. No te desconectes. Está allí preparando todo nuestro corazón para recibir del Señor. Gracias por conectarte. Saluda, por favor. Allí desde donde estás puedes saludar. Estamos todos conectados, ¿verdad? Bienvenidos entonces. Vamos a escuchar unos testimonios relacionados con este fundamento, el arrepentimiento. Luego las palabras de la pastora Nidia. Ella ha querido enviarnos unas palabras de saludo y también algo que Dios puso en su corazón. Recibámoslo con todo nuestro corazón. Y a continuación estaremos entonces con nuestro proceso de vida, construyendo vidas fuertes en el fundamento sólido que es Jesucristo. Hoy veremos ese primer fundamento, el arrepentimiento. Continuemos entonces. Amada iglesia del Señor Jesucristo en Montería, es un placer volverles a saludar, deseándoles que el Señor Jesucristo les siga bendiciendo grandemente. Así es, les saludamos con un cariño y un afecto muy fraternal. Ok, bueno, queremos hablar algo acerca del arrepentimiento y sus beneficios. Bueno, y en mi experiencia personal, yo he venido escuchando mucho acerca del arrepentimiento, pero Dios en este tiempo me mostró claramente que el arrepentimiento en sí mismo es un beneficio, es una bendición, porque está escrito que el Espíritu Santo es el que trae convencimiento a nuestro corazón, a nuestra vida, y podemos proceder a arrepentirnos delante del Padre. Otra cosa que también veo del arrepentimiento en sí mismo es un beneficio, es una gran bendición, es que en el Salmo 32 el salmista dice que doblemente feliz aquel a que el Señor no le toma en cuenta sus pecados. Y eso de no tomarle en cuenta sus pecados realmente tiene que ver con que el Señor pone esa hermosa bendición, ese regalo de arrepentirnos delante de Él y confesar nuestros pecados. Otro beneficio es el que yo ahora pues siento que el pecado no me domina como tal, que no soy esclavo del pecado, que no ando pecando de manera intencional, que no planeo pecar. ¿Y por qué? Porque precisamente hay un cambio de pensamiento. Y como hay un cambio de pensamiento, entonces hay un cambio de actuar. Entonces el arrepentimiento nos trae a eso también, vamos hacia una dirección y nos volvemos hacia la otra, a la que realmente nos conviene. Y bueno, mi esposita. Así es, como decía mi esposito, pues es un reconocer delante de Dios nuestras fallas, nuestros pecados, ¿verdad? Y confesarlo, y aún hacer reparación o restitución, ¿verdad? De aquello que hemos dañado. Y bueno, y algo que Dios me ha cautivado con su palabra y me ha hecho que esto cobre fuerza en mi vida, es una palabra que dice que por lo tanto esforcémonos en promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Y eso hace parte de mi arrepentimiento cada día, el querer ser mejor, el querer no fallarle a Dios. Y por lo tanto poder tener una muy buena relación con mi esposito y con los demás, y promover esa paz y esa mutua edificación que Dios quiere que tengamos. Y es el perdonar y el pedir perdón, es el tener empatía con los demás y amarles como Dios nos ha amado. Bueno, entonces esperamos que sea de gran bendición para ustedes. Sí. Que el Señor les siga bendiciendo de verdad. Y chao, hasta otra oportunidad, si Dios nos lo permite. Chao. Hola, ¿qué tal, iglesia? Muy buenas noches, les saludo. Hace unos años yo estaba en un grupo, que el hábito de ese grupo era siempre estar a la moda. Y ese era un grupo que
que no tenía ningún futuro. Mi papá me aconsejaba que me retirara de ese grupo, que me alejara un poco, otras personas también, pero en lo más profundo de mi corazón yo sentía que debía hacerlo. Todos éramos aproximadamente 15, de todos solamente fui el único que terminó el bachillerato en ese colegio. Era un colegio muy exigente y gracias a Dios y a su gracia, a su bondad, estoy terminando en la universidad una carrera profesional. Veo el arrepentimiento en este proceso de mi vida, en el momento en que yo sentí en mi corazón que debía alejarme, que debía empezar un nuevo comienzo. Ahí puedo ver una respuesta de parte mía al Espíritu Santo. Ahí puede ver una respuesta de parte mía a la gracia de Dios. Y donde veo el arrepentimiento, y Dios me llamó para que yo tuviera un propósito y que caminara en él. Y a medida que iba caminando en ese propósito, pueda ir descubriendo que su voluntad es buena, agradable y perfecta. A medida que iba dejándome transformar mi manera de pensar, iba comprobando que su voluntad era buena, agradable y perfecta. En ese momento de mi vida marcó un antes y un después, porque ahora sigo ese propósito que aunque siga fallando, Dios siempre me sigue llamando a que siga caminando, a que no me desmotive y siga caminando en ese propósito. Y ese es el arrepentimiento en mi vida. Amada Iglesia de Montería, hoy quiero recordarles una promesa que Dios tiene para ustedes y está en Éxodo 19:5. Dice que si dieres oído a mi voz, dice la palabra de Dios, y además de dar oído a su voz, guardar sus mandamientos, dice, entonces seréis mi especial tesoro. Dios quiere que seamos obedientes por amor y por gratitud al cuidado que Él ha tenido de nosotros, y Dios ama mucho la Iglesia de Montería y ha tenido cuidado de ella. Así que yo les animo para que esta promesa se cumpla en ustedes, que ustedes escuchen la voz del Señor a través de su palabra y de sus autoridades y que la obedezcan, para que ustedes sean ese especial tesoro que Dios quiere que ustedes sean para Él. Muchas gracias, Pastora Nidia, después de esos saludos, de esa palabra que ella compartió con nosotros, la recibimos y la tenemos muy, muy pendiente. Bien, hoy quiero que empecemos a hablar de esos 6 fundamentos. Vamos a hablar del primer fundamento. Y son 6 fundamentos que usted puede encontrar en Hebreos 6, del 1 al 2. Aquí el autor de Hebreos lo que realmente nos está diciendo es que él desea que nosotros avancemos, crezcamos, maduremos. Y que estos fundamentos no se tengan en poco. Estos fundamentos se consideren. Porque luego que ya han sido echados como fundamento, porque Cristo es la roca sólida, estas 6 verdades tienen que ver con Jesús. Luego que han sido echados, ahora hay que empezar a construir, hay que empezar a crecer, hay que madurar. Sin estos 6 fundamentos va a ser muy difícil que una persona cristiana pueda madurar y crecer, porque en un edificio lo más importante que debe estar bien echado son los cimientos, y ya hemos hablado acerca de eso. Permítanme leer nuestra cita, Hebreos 6 del 1 al 2. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección o la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. 6 fundamentos, aquí habla el autor de Hebreos. Cada creyente debe estar afianzado y debe estar establecido en estas verdades importantes, para poder crecer, para poder avanzar, para poder madurar.
No sé si para usted es importante, pero quiero resaltar que el arrepentimiento es el primer fundamento. ¿No es interesante que el primer fundamento, que es el arrepentimiento, sea sobre el cual la fe en Dios se construye? Interesante, ¿verdad? Debe existir primero el arrepentimiento para que ahora la fe en Dios se construya. Y si este fundamento es importante, ¿por qué muy poco se predica sobre él? Muy poco estamos escuchando mensajes sobre el arrepentimiento. Sí, yo creo que ha contribuido a que muchos maestros de la palabra, a través de su enseñanza, han traído a nuestras vidas mucha condenación. Y entonces cuando se escucha acerca del arrepentimiento, ya estamos predispuestos. O ya no tenemos una buena actitud para recibirlo. Pero yo confío en Dios y he orado que hoy como iglesia podamos avanzar. Hoy como iglesia podamos entender de qué se trata realmente el arrepentimiento. En mi vida personal, yo he experimentado que el arrepentimiento es el don de Dios, es un don de Dios, es un regalo. Y bueno, yo tengo 30 y pico de años de ser cristiana y solo hace aproximadamente, desde el 2009, 2010, es que he podido experimentar el arrepentimiento como don de Dios. Y entonces yo puedo decir, bendito arrepentimiento, porque hoy todos los cambios que he tenido en mi vida es porque he podido experimentar el arrepentimiento genuino. Y definitivamente podemos decir que no hay verdad ni fe duradera sin arrepentimiento. Es el primer fundamento, recuerden. Y hay mucha confusión en relación a el significado del arrepentimiento. La palabra arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia. Y esta palabra griega tú la consigues aproximadamente 58 veces en el Nuevo Testamento. Y bueno, significa un cambio de mentalidad. Interesante, ¿no? Un cambio de mentalidad. Sin embargo, necesitamos ir mucho más allá, porque una persona podría cambiar de opinión sin estar totalmente convencida. Una persona podría cambiar de opinión sin haber experimentado un arrepentimiento genuino, profundo en su ser. Por eso hay que ir un poquito más allá y bueno, nos ayuda ver la definición que da la enciclopedia bíblica de Baker. Esta enciclopedia nos dice que el arrepentimiento es un cambio en toda la personalidad del creyente, en toda la personalidad del creyente. Entonces, eso quiere decir que cuando Dios toca nuestro corazón con este bendito don del arrepentimiento, no solo nuestra mente es cambiada, no solamente hay un cambio de mente, sino que eso que ahora hemos entendido, ¿verdad?, viene y toca nuestro corazón. Eso que hemos entendido penetra a nuestros sentimientos, emociones, a nuestro corazón, a nuestro ser. El arrepentimiento es un convencimiento completo desde el núcleo de nuestro ser. Y eso impacta, toca, penetra en todas nuestras áreas, ¿no? Emociones, en todo nuestro ser. Entonces no es solo un cambio de mente, es un cambio completo de 180 grados, es un giro de 180 grados, ¿verdad? Y que me permite ir en dirección contraria a la que actualmente llevo. Por eso Dios es un Dios que nos ama y que quiere enseñarnos acerca de este tema. Y Él entonces utiliza la ilustración del matrimonio para que nosotros entendamos cómo es nuestra relación con Él. En el Antiguo Testamento usted puede encontrar que siempre se habla del Creador como nuestro esposo.
Y hay algunos libros que hablan de esta relación entre Dios y yo como esposo. Y entonces habla que Dios es fiel, pero yo soy la esposa infiel. Y habla de la infidelidad matrimonial en nuestra relación con Dios. Nosotros podemos ver cómo este fundamento del arrepentimiento se da en esta relación con Dios, ilustrándolo a través de la relación de matrimonio. Y entonces quiero recrearles una historia. Esta es una pareja de recién casados, tiene algunos meses de haberse casado, y ella, X nombre, invita a su esposo a cenar. Y es uno de los mejores restaurantes. Y llegan, se sientan, y cuando empiezan a pedir, ¿no? Tienen el menú allí, tienen todo lo que pueden pedir, y entonces él empieza a pedir, pero él se da cuenta que ella pide de manera extremada, y él dice, wow, mi esposa tiene mucho apetito. No, ella no solo está pidiendo para él, para ella está pidiendo para otros. Y llega un momento en que empiezan a llegar caballeros, hombres, a la mesa donde ellos están, y estos hombres empiezan a saludar de manera muy cercana a la esposa, y les dan besito en la boca, las abrazan, y cuando este esposo ve tal escena, se para y dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y tú por qué besas a mi esposa de esa manera? Y la esposa dice, pero cálmate, mi amor, ellos son mis antiguos novios. Fulanito de tal, tanto que el mesero también había sido novio de ella. Eran sus antiguos novios. Y él se para muy rabioso y le dice, pero tú no has entendido que ahora estás casada conmigo. ¿Por qué has tenido que invitarlo? Y ella se enoja, ¿no? Y le dice, tú siempre tan egoístas, ahora no me digas que estás celoso, si yo soy de ti. Yo me casé fue contigo, no me casé con ellos. Pero este hombre le dice, sí, pero no estoy de acuerdo con cenar con ellos. ¿Y por qué? Y esa mujer no entiende. Y llega un momento en que se para y dice, oye, tú todo quieres que gire alrededor de ti. Y se va de la mesa enojada. Y queda este hombre y queda todos los amantes y novios allí, sorprendido. Usted dirá, pero bueno, ¿esto en qué se relaciona con el arrepentimiento? Aquí vemos esta mujer, ¿verdad?, defendiéndose y enojada. Y yo me haría dos preguntas. ¿Cómo podría pasar esto en la vida real? ¿Cómo podría pasar esto en la vida real? ¿O cómo tener un escenario como este en la vida real? ¿Usted qué cree? ¿Esto pasaría en la vida real? No quiero que usted se me desconcentre. Quiero que esté muy concentrado de lo que estamos diciendo. Bueno, esto sí puede pasar en la vida real, ¿sabían? Y puede pasar en la vida real cuando personas como esta esposa, ¿no?, se casan y en ningún momento le dicen que para poder entrar en un matrimonio, una nueva relación ya que perdura para toda la vida, ella tiene que romper con sus viejos novios. A ella no se le había dicho que tenía que romper con sus viejos novios. Si quieres una imagen del arrepentimiento, aquí tenemos una. El arrepentimiento verdadero es que tú rompas con tus viejos novios. Ese es el arrepentimiento verdadero. Tienes que romper, porque todos estos viejos novios fue lo que causó que Jesús fuera a la cruz del Calvario a morir por ti, por tus pecados y por los míos. Y es necesario que usted diga, terminé contigo, mentir. Terminé contigo, robo. Terminé contigo, fraude en los impuestos. Terminé contigo, no más. Ya terminé contigo. Hoy tengo un esposo.
es necesario. Ahora recuerda que el arrepentimiento es empezar a ser persuadido por Dios, por su gracia, en lo más íntimo de nuestro ser. Arrepentimiento es un cambio en toda la personalidad, de un pecaminoso curso de acción que ahora considera lo que Dios, su creador, dice y se expone a Dios una y otra vez hasta que el arrepentimiento impacta todo nuestro ser. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. El arrepentimiento viene a través del Espíritu Santo en nuestra vida. En mi caso quiero decirles que viví muchos años siendo cristiana sin experimentar el arrepentimiento. Y mi vida, la verdad, hoy la cuestiono después de tantos años. Y es que el arrepentimiento es una de las palabras más poderosas que existe, porque el arrepentimiento trae vida. El arrepentimiento nos permite estar más cerca en nuestra relación con Dios y con otros también. Miremos una aplicación de la palabra arrepentimiento. Miremos una aplicación. Para las personas no creyentes, el arrepentimiento es el inicio de una relación con Dios. Si alguien quiere iniciar una vida con Jesús, tiene que arrepentirse. Dice que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no han creído en Jesús. Es el primer pecado, no creer en Jesús. Y hay que pedirle perdón para empezar una relación con Él. Y en el caso de ya creyentes, personas cristianas, entonces el arrepentimiento es una actitud, es una respuesta frente a Dios que nos ayuda más y más a profundizar en nuestra relación con Él. Entre mayor arrepentimiento hay mayor gracia sobre mí para poder relacionarme con Dios y con los demás también. Miremos lo que dice Pablo en 2 de Corintios. Dice, no lamento haberles enviado esa carta tan severa. Dice Pablo, les envió una carta muy severa a los corintios. Aunque al principio sí me lamenté, porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Pero él sigue diciendo algo interesante que lo quiero leer de manera textual. Ahora me alegro de haberles enviado, de habérselas enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, dice Pablo, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Y aquí Pablo nos habla de dos tristezas, de dos dolores en el corazón, dos dolores. Un dolor que Dios permite para que nos arrepintamos y para que ese arrepentimiento traiga vida. Pero hay un dolor que no es de Dios, es de Satanás, es del enemigo, y que viene al corazón para destruirnos, viene al corazón para muerte, y viene al corazón para muerte porque hay un dolor que no llega al arrepentimiento genuino. Bueno, tenemos que decir entonces, ¿no?, que el arrepentimiento no es una reforma. No es una reforma que inicia en una hoja en blanco. No, el arrepentimiento inicia donde estamos, con todo lo que tenemos. El arrepentimiento también podemos decir que no es una penitencia. Algunos
se sienten mal por lo que han hecho, por lo que sucede a su alrededor, y entonces intentan tener acciones que tratan de compensar los pecados con buenas acciones. No, el arrepentimiento no es una penitencia, pero tampoco, y es lo último que les quiero decir, que el arrepentimiento tampoco es un remordimiento. Y cuando hay remordimiento y no arrepentimiento, es que usted tiene una acción que lamenta los frutos nada más. Solamente se queda con los frutos, pero no hay un dolor que va a la raíz. ¿Por qué son esos frutos? Y entonces ahí sí hay un arrepentimiento que cambia totalmente nuestro ser. Bien, entonces hablemos un poquito de este tema, el arrepentimiento que no es remordimiento. Y hay dos ejemplos de dos personajes de la Biblia que ellos no experimentaron arrepentimiento, sino remordimiento. Y es Esaú. Usted lo puede buscar en Hebreos 12, 17. Y dice que Esaú no pudo experimentar arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Y bueno, yo podría decir que eso que lo procuró es que estaba en sus fuerzas. De pronto Saúl no fue a Dios para que eso viniera de Dios. Saúl no fue honesto para ir a Dios y decirle: de Dios, esto es lo que yo amo, pero no lo quiero amar. Yo quiero que traigas tu arrepentimiento bendito a mi corazón para que yo pueda amar lo que tú amas y aborrecer lo que tú aborreces. Él no fue convencido directamente por Dios. Por eso dice que él quiso arrepentirse, pero no pudo, aunque lo quiso con lágrimas. Otro ejemplo también es Judas Iscariote. Cuando dice la palabra que cuando él ve que Jesús es condenado, entonces va donde toda esta gente religiosa que le había pagado esta plata, él va y le dice que está arrepentido y le tira las monedas. Y uno pensaría que es la palabra de arrepentimiento, y no, porque al final él sale. ¿Y saben qué hace? Se ahorca y muere, se mata. Recuerden que hay un dolor para vida, y eso viene de Dios, el arrepentimiento, pero hay un dolor para muerte. Ahí no había arrepentimiento, ahí no había en ningún momento arrepentimiento, sino remordimiento. Y bueno, no importa si tú tienes un dolor en tu corazón en estos momentos, y si sientes que ya el mundo se termina, si quieres tirar la toalla, si crees que debes dejar de buscar a Dios, ese no es lo que Dios quiere. Dios puede tomar tu dolor, ¿ok?, y convertirlo, revertirlo en un dolor para vida, no para muerte. Con todo lo que sientes, tú puedes ir a Dios. Dios es un Dios soberano y es un Dios confiable. Ves a Dios, acércate. Si hoy hay un dolor en tu corazón, Él quiere tomar ese dolor para que llegues al arrepentimiento. Pero ese arrepentimiento va a traer vida a tu vida, porque es un cambio genuino en todo el núcleo de nuestro ser. Ve a Dios y sométete a Él, a su señorío. Dale a Dios el derecho de que Él pueda traer, y anhela de todo corazón, el arrepentimiento genuino en todo tu ser. Permíteme orar. Padre, yo te doy gracias por este tiempo. Gracias porque tú nos hablas acerca de este primer fundamento, el arrepentimiento de obras muertas. Oh, bendito arrepentimiento sobre nuestras vidas, arrepentimiento de gracia. Señor, yo pido, Espíritu Santo, que tú vengas, y te damos a ti todo el derecho en nuestras vidas. Ven, Espíritu de Dios, y trae arrepentimiento a nuestras vidas. Revierte todo dolor de muerte, reviértelo en vida, en vida. Señor, gracias por tu Santo Espíritu.
Nos entregamos a ti, Señor, y que tú puedas operar, que la iglesia de Montería hoy decida poner este fundamento, que nuestra vida la queremos vivir de acuerdo a lo que tú me dices. Y lo que tú dices, Jesús, es lo mejor, es bueno, es agradable, es perfecto. Y queremos vivir para ti, aunque otro no nos siga. Vivir para ti, para agradarte. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Y quiero terminar. Quiero que usted esté muy consciente. Vamos a terminar siempre con una acción. Siempre. Y le pido, le insto, le motivo a que usted esté muy atento a esa acción y la recuerde. Escriba en una hoja. Puede ser en tu cuaderno devocional. ¿Cuándo vas a exponerte al Señor? ¿Cuándo vas a ir a Él? ¿Y cuándo le vas a dar la oportunidad de que Él examine tu corazón? Y si hay algo que crees que no está bien, entonces dile, Señor, trae arrepentimiento a mi corazón para poderte honrar. Si Él es nuestro creador, Él sabe realmente lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Dios les bendiga, iglesia. Gracias por conectarse y nos vemos el siguiente martes con el siguiente fundamento. Bendiciones. Chao.